Nuevamente, pues buen día, buen sábado para todos. Y pues yo tenía una corta introducción, pero ya el señor Adalberto pues me ayudó con ello respecto a que hoy podríamos estar hablando de estas temporadas, de estas festividades de las tinieblas. Ya el señor Adalberto nos puso en perspectiva, en claridad, por qué nosotros como pueblo de Dios no las celebramos y qué es lo que sí tenemos que celebrar. Y como él también citó una escritura, no fue a ella, creo que no fue a ella, la de Efesios 6:12, que realmente, pero le digo, él habló de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdón si no la citó, él citó otra que también iba a leer, pero bueno, recordemos que tenemos esa lucha contra seres de las tinieblas, y entonces por lo mismo nosotros no podemos participar en estas festividades de las tinieblas. Esto es realmente muy fácil de discernir, ¿sí? Como el señor Adalberto lo mencionaba, pero pues es discernir entre la luz y las tinieblas. Todas estas festividades que ahora vienen son festividades de las tinieblas inspiradas por el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y entonces por eso nosotros no podemos participar de ellas. Pero yo quiero nada más redondear ya todo lo que dijo el señor Adalberto con un comentario que hace el señor Richard Ames, y quiero leérselos respecto a este mismo tema. Y el señor Ames dice lo siguiente, dice: al observar Halloween, les enseñamos a nuestros hijos a jugar con Satanás el diablo, o incluso a pensar como él. Por eso también tenemos que tener ese cuidado de no ser participantes de estas obras infructuosas, como lo dice la escritura que leyó también el señor Adalberto, obras infructuosas de las tinieblas. Continúa el señor Ames en otra parte de este escrito, dice lo siguiente: uno puede entender la ceguera de los no cristianos al participar en tradiciones de oscuridad, pero para los cristianos profesos, vestirse a sí mismos y a sus hijos con símbolos del mal es una afrenta al nombre de Cristo. Tales prácticas son malvadas y pecaminosas. Es hora de que los llamados cristianos se arrepientan de apoyar al diablo y de rebelarse contra Cristo. Y como él lo menciona, y yo les puedo decir ciertamente y tristemente, o sea, hay personas que dicen estar en la iglesia, que están en la iglesia, pero todavía participan de esto. Participan del Halloween, participan de estas festividades, pintan a sus hijos de calaverita. Ay, pues creo que esta película de Coco vino a ayudar mucho a que no es nada malo, véanlo por este lado. Pero les digo, hay que entender que estas son obras infructuosas de las tinieblas y nosotros no podemos participar en ellas. Entonces les digo, pues ya el señor Adalberto me ayudó mucho en esto. Y pues entonces yo quiero ir, ahora sí, entonces enfocarnos en algo que sí es importante, en cosas que son necesarias, en cosas que yo sé que todos las conocemos, pero que no tendríamos que hablar de ellas si realmente todos estuviéramos en esa línea de entender las cosas, no solamente en el comprenderlas, sino el que las tenemos que estar practicando el todo tiempo. Entonces le digo, no hablaríamos de estas cosas si nosotros ya por los hechos las manejáramos perfectamente. Entonces quiero hoy que veamos, la Biblia habla de cosas importantes que no podemos perder de vista, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en una de ellas es Mateo, aunque no es nuestra escritura en la que me voy a enfocar, pero si ustedes van al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, aquí Cristo está reprendiendo a los escribas y a los fariseos porque hacían gala de su estricto cumplimiento de algunos puntos menores. Y Jesús les dijo que las cualidades espirituales como la misericordia, la justicia y la fe
deben situarse ante el pago concienzudo y estricto del diezmo, y especialmente y más que nada porque ellos iban a una rigidez que los llevaba en la hipocresía. O sea, a eso es, por eso los está reprendiendo. Quiero que vayamos ahí, vamos a leer la escritura, dice Mateo 23, 23, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y vemos que él dice, o sea, no está diciendo, bueno, ya no hagan eso, sino que él menciona, y Cristo menciona y dice, esto era necesario hacer, o sea, el pagar los diezmos, el dar las ofrendas, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Si vemos, entonces, hay escrituras como esta que nos mencionan las cosas que son importantes, que no podemos perder de vista. Para nosotros llevar a cabo la aplicación de la ley, pues tenemos que ver esas cosas que son importantes, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer todo aquello. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer en otras partes que los escribas y los fariseos decían, bueno, esta es mi ofrenda a Dios, y dejaban de hacer esa otra parte de ayudar a sus padres. Ahí es donde ellos perdían esa parte de la misericordia. Ahí es donde ellos perdían la parte de la fe, la justicia de la misma ley. Y bueno, son cosas que no podemos perder de vista. Pero yo a la escritura que quiero que nos enfoquemos hoy, que también son cosas importantes que no podemos dejar de lado, son cosas que son permanentes y que van a continuar aún en el reino de Dios, son algo que nos habla Pablo en Primera de Corintios. Vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 13. No voy a leer todo el capítulo, después nos iremos nuevamente a ver ciertas cosas de este capítulo, pero yo quiero que nos enfoquemos ya en el último versículo de este capítulo. Después de que Pablo viene hablando aquí de la aplicación del amor, o podemos decirlo del amor en acción, que se muestra en todos estos actos que ustedes pueden leer en los primeros versículos, él nos habla lo siguiente ya en el versículo 13 y dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay cosas que permanecen y yo quiero que les digo, enfoquemos en esto, la fe, la esperanza y el amor. Realmente el amor es la culminación de llevar a la práctica estos tres, la fe y la esperanza, como también en una especie de crecimiento, como lo pueden ustedes leer y lo pueden estudiar en la segunda epístola de Pedro. Ustedes recuerdan que nos habla de añadir al conocimiento, añadir a la virtud y añadir, y después llega a lo que es el amor fraternal y culmina con el amor de Dios. O sea, es un añadir, es un ir creciendo. Y pues aquí Pablo lo resume en estos tres, que es la fe, la esperanza y el amor, que vamos a ir viendo cómo se van entrelazando y cómo son estas tres cosas son muy importantes. Digo, son cosas importantes, son cosas permanentes. Y vamos a verlo, les digo, como tres sencillos puntos que si nosotros los llevamos a la práctica, no nada más en el conocimiento, no nada más es conocer cómo es la fe, no nada más conocer acerca de la esperanza, no nada más conocer el amor, sino llevarlos a la práctica. Yo creo que si los llevamos a la práctica, y creo que así es, nosotros vamos a poder recibir ese galardón que Cristo nos promete. Entonces vamos a ver cómo estas tres cosas, este versículo de la fe, la esperanza y el amor, se relacionan con tres libros aquí en la Biblia. Y como dato curioso, pues
van en el mismo orden que hasta el mismo orden que toma Pablo: fe, esperanza y amor. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, estos libros son el libro de Santiago, el libro de Pedro y el libro de Juan. Epístola de Santiago, de Pedro y de Juan. Estas epístolas, que son llamadas generales junto con la epístola de Judas, son básicas para entender y comprender bien estas cosas, para que cuando después leamos todos los escritos de Pablo, no entremos en esa confusión o en ese choque, porque si nosotros entendemos cuál es el amor de Dios, cuando leamos Pablo vamos a darnos cuenta de que no está abrogada la ley, sino que tenemos que cumplirla. Digo, son importantes. En el orden griego de la Biblia, pues vienen los evangelios, viene el libro de Hechos, y después viene viene Santiago, viene Pedro, viene Juan, y entonces ya después vienen todos los escritos de Pablo, que ya cuando nosotros tenemos claro la fe, la esperanza y el amor, ya podemos, o una persona podría leer Pablo, todos los escritos de Pablo sin ningún problema, sin entrar en una confusión, si los entendería más claramente. Entonces, como les decía, estos son temas básicos, temas que debemos de llevar a la práctica. Y les digo, son fundamentales hablar entonces de esto, de la fe, de la esperanza y el amor. Otro dato curioso, les digo que es curioso que venga Santiago hablando de la fe, Pedro de la esperanza y Juan del amor, es que también llevan un orden. Y les digo, dato curioso, que Santiago nos habla de la fe en un libro, Pedro nos habla de la esperanza en 2 libros, y Juan nos habla del amor en 3 libros, 1, 2, 3, fe, esperanza y amor. Y algo que Dios inspiró para que las cosas sean así. Entonces, digo que es el mismo orden que sigue Pablo. Entonces, hoy vamos a ver estos aspectos importantes, porque debemos entender que ya estamos rayando estos tiempos del fin, estamos muy cerca, y creo que estas cosas deben ser fundamentales y básicas en nuestras vidas para que no caigamos y, como les decía, tengamos asegurada ese galardón, esa entrada en la vida eterna. Yo podría preguntarles, bueno, tenemos estas cosas, y quizás digan, sí, sí las tenemos. Y yo les preguntaría nuevamente, ¿estamos seguros que tenemos estas 3 cosas? Fe, esperanza y amor. Sabemos y conocemos estos temas, pero yo quiero que comprendamos un poco más el contexto de por qué, por ejemplo, Santiago, Pedro y Juan hablaron estas cosas, y cada uno en su momento. Cuando Santiago, Pedro y Juan hablaban, escribieron estas epístolas, estos libros, era para afirmar a la iglesia de aquel tiempo, ¿sí?, por lo que iba a venir o lo que les iba a suceder. Era necesario que la iglesia, cuando Santiago, Pedro y Juan escribieron, permaneciera en esa fe, entendiera esa fe, les digo, ante los acontecimientos que iban a venir de el año 70 y lo que iba a venir después de esto. También sabemos que iban a venir tiempos de doctrinas falsas y de falsos maestros que atacarían a la iglesia de Dios en ese momento, y ustedes pueden leer escrituras y ellos hablan acerca de esto. Era importante para la iglesia también de ese momento que no perdiera la esperanza, les digo, ante los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén. Y para cuando Juan y Judas escriben, en estos momentos ya había personas que ocultamente se habían introducido para enseñar herejías destructoras. Pero algo lamentable que tenemos que ver en todo esto también, que cuando escriben estos 3 libros, era que la iglesia ya estaba perdiendo su primer amor. Por eso ustedes lo leen también en Apocalipsis. Entonces, no podemos dejar de ver estas cosas que son importantes, pero no mirándolas como algo que le pasó a la iglesia en tiempos de los apóstoles, sino es algo para que nosotros aprendamos
porque también a nosotros nos puede pasar. Porque así como acontecimientos difíciles a ellos les sucedió, sabemos que en nosotros van a venir también tiempos muy difíciles, donde es necesario tener bien cimentada esa fe. Será muy necesario y muy importante tener muy metido en la cabeza cuál es nuestra esperanza y también tener muy desarrollado ese amor. Por eso les digo que es importante estas cosas. Situaciones como las que sucedieron en la Iglesia Apostólica, pues van a suceder y sucedieron hace no mucho tiempo. La apostasía, la introducción de herejías destructoras, y por esa situación, pues ustedes, después de contar toda esa gente que había en la iglesia en aquellos tiempos, la que ahora hay, muchos se fueron a sus casas, muchos se fueron a otras religiones, y muchos hoy en día pues tal vez hasta celebrando el Halloween. Pero les digo, vamos a ver estas cosas para que las asimilemos un poco más, las comprendamos. Pero antes de pasar a esto, yo quiero leerles una reflexión que escribió el señor John Owen. Quiero compartirles esto que él escribió para que también nosotros meditemos, para que reflexionemos en el tiempo que estamos viviendo y reflexionemos y examinemos qué hay en nosotros. Si realmente, como les decía, estamos seguros que tenemos esa fe que es necesaria, estamos seguros de que tenemos bien clara nuestra esperanza, y si estamos bien seguros de que tenemos ese amor. Entonces quiero leerles esto que escribió el señor Owen y dice lo siguiente. Dice el señor Owen: una cosa que debemos tener en cuenta es la tendencia de la naturaleza humana a bajar la guardia. A lo largo de las Escrituras, desde el principio y hasta el final, esta ha sido la historia del pueblo de Dios. La naturaleza humana tiene la tendencia a transigir, a diluirse, a bajar la guardia. Trata de mezclarse y ser absorbido por el mundo que lo rodea. Cuando usted lee la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cuando repasa la historia de los jueces, los reyes y todo el Antiguo Testamento, ese fue el problema una y otra vez. La tendencia de la naturaleza humana, la tendencia del pueblo de Dios, siempre ha sido inevitablemente el cansancio. Se anima y es celoso por un corto tiempo, pero después comienza a agotarse. La tendencia es comenzar a comprometer la verdad aquí y allá, comenzar a mezclarse, comenzar a perder la distinción, esa identidad de ser apartado, y empieza a mezclarse con el mundo. Una especie de adicción cuando usted revisa el Antiguo Testamento y encuentra ese ciclo repetido una y otra vez. Sucedió incluso en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando usted lee las 7 etapas por las que pasaría la iglesia y que se describen en Apocalipsis 2 y 3, vemos eso de arriba a abajo, de arriba a abajo. Esa es la tendencia. Y hermanos, tenemos que reconocer esa tendencia en nuestras propias vidas. Continúa el señor Owen diciendo, no es simplemente que era la tendencia de los antiguos israelitas en la época de los jueces y los reyes. No es simplemente que esa era la tendencia entonces y luego pensamos, ¿cómo podrían esas personas de la iglesia del Nuevo Testamento hacer tales cosas? ¿Cómo podrían comenzar a alejarse de la verdad? Lo habían escuchado de los apóstoles, habían visto alguna de esas cosas, habían pasado por esas situaciones. ¿Cómo pudo suceder eso? Y tal vez nosotros preguntamos también lo mismo, ¿cómo pudo suceder eso? Continúa y dice, no se trata simplemente de una historia muerta. Lo leemos y decimos, no veo cómo esas personas podrían ser tan carnales. ¿Eso es lo que pensamos cuando leemos el libro de los Números? Pensamos, si hubiera estado yo allí, yo no habría hecho algo así. Hubiéramos sido Moisés y yo.
O sea, les dice el señor Owen, juega con esto de que nosotros pensamos, si hubiéramos estado allí, hubiéramos sido Moisés y yo. Habríamos estado de pie allí, 3 de nosotros entrando en la tierra prometida, Josué, Caleb y yo. Simplemente pensamos eso, es lo que él dice. Asumimos que lo habríamos logrado y todos los demás no lo habrían logrado. Tenemos que darnos cuenta de que esto está aquí como un testimonio y advertencia para nosotros. Esta es mi tendencia y es la suya. Igual eso, bueno, eso decía el señor Wynne, pero sí, igual también es mi tendencia y es la de todos nosotros. Es la tendencia de la naturaleza humana. La tendencia del pueblo de Dios es iniciar con mucho ánimo y comenzar a decepcionarse y eventualmente comenzar a diluirse, a transgredir y a mezclarse. Eso continúa hasta que sucede algo que nos sacude y enciende el fuego nuevamente. El único problema es que aquellos que en la última vuelta no puedan ser movidos por nada, van a hacerlo por la tribulación. Es importante que leamos algunas de estas cosas y nos demos cuenta de esto. No es simplemente una cuestión de historia, no es algo de lo que solo el pueblo de Dios en el periodo de los inicios del Nuevo Testamento haya tenido que ser advertido. No fueron los únicos que tuvieron que ser alentados, animados y a hacer que estuvieran conscientes de amar y obedecer a Dios y amar a los hermanos. No fueron los únicos que tuvieron que ser advertidos de apartarse del mundo y luchar por la fe que una vez fue dada. No son los únicos que fueron advertidos de ser celosos, de mantener su identidad, su distinción como personas peculiares. Es algo que se aplica a nosotros también. Tenemos que vigilar, continúa el señor Owen, ya para concluir esta reflexión, dice, tenemos que vigilar, porque las mismas cosas que vinieron sobre ellos vendrán sobre nosotros. Las mismas tendencias de la naturaleza humana se han repetido una y otra vez. Esperemos que cuando estudiemos la Biblia y que estudiemos estos registros históricos, cuando ustedes lean, cuando estudien su Biblia, no simplemente los veamos desde el punto de vista de los muertos de hace mucho tiempo, sino que tengamos plena conciencia de que también se aplica a cada uno de nosotros. Si no tenemos cuidado, caeremos en la misma trampa, porque muchos han tenido que lidiar con eso. Esas son las tendencias de todos, pero con la ayuda de Dios no tenemos que ir por ese camino. Nosotros podemos aprender con su ayuda, podemos aplicar y mantener la fidelidad a Dios y a su camino que Él quiere que nos caracterice a nosotros como su pueblo. Entonces, esta es una reflexión que hizo el señor Owen, de que no solamente nos quedemos con lo que le sucedió al pueblo de Israel, no solo nos quedemos con lo que le sucedió a los apóstoles, no solo nos quedemos con esas advertencias, esas llamadas de atención, podemos decirle así, que ellos recibieron, sino que estas están escritas para nosotros, para amonestarnos, como lo dice también Pablo, a nosotros, porque nosotros también tenemos esa misma tendencia natural. Pero como él dice al final, pero con la ayuda de Dios, es algo que tenemos que estarle pidiendo y es algo en el cual tenemos que seguir trabajando. No vamos a ir por ese camino, no iremos por ese camino, sino que iremos directamente hacia la vida eterna. Entonces, esta es la reflexión que les quería compartir. Y hoy vemos, les digo, cómo van todos los acontecimientos. Poco a poco se van alineando para llegar ya el tiempo final y cuando regrese nuestro Señor. Pero les digo, estos tiempos hoy en día se van alineando y se van a ir alineando un poco más. Entonces, debemos de recordar estos 3 aspectos que son fundamentales. Podemos decir, ya los conocemos, sí, ya los conocemos, pero ¿seguro que los tenemos al 100%? ¿Estamos seguros? Yo creo que conforme vayamos viendo así a grandes rasgos todo esto, yo creo que a lo mejor se pueden dar cuenta o nos daremos cuenta cada quien que a veces no es así, que realmente nuestro amor no es como nosotros lo creemos,
o nuestra esperanza no es como nosotros la creemos, o nuestra fe no es como nosotros pensamos que la tenemos. Pero les digo, no es para acusarnos, sino para que reflexionemos y crezcamos en estos tres aspectos que son importantes y que son permanentes, les digo, y esos van a continuar en el reino de Dios y posteriormente, en esa fidelidad que tenemos que tener a Dios. Entonces, le digo, son importantes también para no caer en el engaño, saber discernir entre las festividades de Dios y las festividades de las tinieblas, para que no perdamos ese primer amor, para no irnos tras doctrinas falsas, tras situaciones difíciles también, donde nuestra fe va a ser probada, sino que podamos estar en pie y no comprometamos nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Entonces, digo, son importantes y vamos a verlos. Vamos a empezar en el orden, vamos a ver Santiago, que nos habla de la fe. Lo resumiría yo de la siguiente manera, que lo podemos leer cada uno de ellos, y yo creo que ustedes conocen estas escrituras. Santiago, podemos decir que es el libro de la fe, porque realmente nos habla de la fe y nos habla de cómo se desarrolla esa fe. Les digo, él nos habla aquí de la fe de principio a fin, y nos habla, Santiago, de que nuestra fe debe ser probada. Y una vez que hayamos pasado esa prueba, pues estamos listos para la otra, y estaremos listos para la otra prueba, y para la otra, hasta que alcancemos ese efecto de la paciencia. Como lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos el propósito de por qué pasamos por pruebas, para que estemos perfectos, para que seamos perfectos y cabales, como dice aquí, sin que nos falte cosa alguna. Estar listos para cuando regrese Cristo. Y entonces les digo, bueno, nuestra fe es probada una y otra vez, para que produzca esa paciencia y para que estemos listos para poder así recibir la corona de vida. También Santiago nos muestra qué es la verdadera fe. Nos habla de cuál es la fe viva, y que la fe sin obras es muerta. Uno debe de hacer, y no solamente de ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos, oidores de la palabra. Santiago nos dice que a través de la fe es que tenemos esa sanidad espiritual y esa sanidad física. Que la fe con obras se muestra en acciones, o la mostramos con esa sabiduría de lo alto. Te digo, es la fe con obras de sabiduría de lo alto se manifiestan en acciones, como lo dice Santiago capítulo 3, versículo 13: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y después dice, versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos habla de ya cómo está nuestra fe en acciones. Santiago también nos dice que la oración de fe puede sanar al enfermo. Ustedes recuerdan que el señor Schaubeck nos hablaba en un sermón de que cómo una persona había pedido eso de paño ungido, y ni siquiera ese paño llegó a él, pero esa oración de fe lo sanó sin haber llegado ese paño. Ese tipo de fe es la que nosotros debemos de desarrollar, sabiendo que Dios es el único que nos puede sanar y que puede intervenir para que ese medicamento que tal vez tomemos funcione
y estemos bien. También Santiago nos habla que la oración de fe, después de confesar nuestros pecados, de perdonar y de pedir perdón, nos puede sanar. Sí, yo estoy hablando ya todo el resumen para no ir escritura por escritura, pero yo creo que ustedes conocen muy bien estas, las saben y las recuerdan conforme voy hablando. También Santiago habla de que al pedir con fe y que la oración de fe puede hacer mucho, que debemos de pedir con fe. Cuando nosotros vamos y nosotros muchas veces nos referimos a Hebreos 11 como el capítulo de la fe. Bueno, Santiago habla de toda la fe, es el libro de la fe, pero Hebreos nos habla en el capítulo 11 de la fe. Bueno, nos habla de la fe, pero si nosotros al leerla vamos a comprender que es lo mismo que nos habla Santiago de esa fe que es necesaria para agradar a Dios. Esa fe que es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es la fe? Ustedes pueden leer y estudiar el libro de Santiago y van a ver cuál es la fe que es necesaria para agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí entra la parte también de la esperanza. El mismo Cristo, ustedes recuerdan esta escritura de Lucas, capítulo 18, y quiero que la leamos. Está así para que tengamos muy en cuenta esto que dijo Cristo. En Lucas 18, lanzó esta pregunta y pues yo les pediría, y aún para mí mismo, el tomarla muy personal. Y dice lo siguiente, dice Cristo, pues digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Les digo, y esta hacerla personal, cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en cada uno de nosotros? ¿Hallará en usted? Bueno, ustedes respondan por ustedes mismos. ¿La hallará en mí? Bueno, yo también tengo que responder por mí si es así, y esperamos, y todos espero que respondamos sí. Pero para eso también debemos entender y comprender muy bien esto de la fe. Entonces vemos que él lanzó esta pregunta. ¿Por qué? Porque se puede perder. Y claro que lo hemos visto en mucho tiempo. La gente viene a la iglesia con una gran fe, cree en Dios, cree en todas las cosas, pero de repente la fe se apaga, se va, se puede perder. Entonces nosotros también la podemos perder si no estamos alimentando todas estas cosas. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. No es simplemente que lo que se cree, sino que la verdadera fe se traslada, como lo sabemos, a las acciones. Cuando decimos que creemos en algo, debemos de actuar conforme a lo que creemos o decimos creer. Nos dice que nuestra fe es puesta a prueba, Santiago, regresando a este punto, para que podamos desarrollar esa resistencia. Hay que tener en cuenta que cuando estamos en una prueba, y a veces pensamos que Dios nos va a responder así, ante esa prueba por la cual pasamos. Pero recuerden que nuestra fe debe de probarse, ¿sí? Nuestra fe debe de probarse, si no, nunca podríamos, vuelvo a lo mismo. Si nosotros estuviéramos en una situación en la cual nuestra fe es probada y Dios nos respondiera así, nosotros no desarrollaríamos resistencia, ¿sí? Nuestra fe no estaría realmente probada, podríamos decir, a un 100%. ¿Sí? Sino que Dios espera a través de todas estas pruebas, y a veces son pruebas para algunas personas largas, para otras son más cortas, pero a través de eso quiere que alcancemos esa resistencia, desarrollemos
esa paciencia, desarrollemos el llegar a ser completos y perfectos. Es lo que Dios busca, ¿sí? Es lo que Dios espera. ¿Cómo podemos comprender o cómo podríamos saber cuándo estamos en una situación donde nuestra fe es probada y cuándo no? Bueno, podríamos verlo así. Uno de estas cosas, ¿no? Algo que nos puede ayudar es, nuestra fe es probada cuando lo que vemos, lo que percibimos en ese momento, en esa situación, se contradice con lo que Dios nos dice. ¿Sí? Porque ahí entra en el punto en el cual nosotros tenemos que discernir. ¿A quién le voy a creer? ¿Realmente le voy a creer a Dios en todo lo que dice? ¿O voy a creer a lo que estoy viendo, a lo que mi mente empezó a trabajar, a procesar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y o qué es lo que voy a creer. Vamos a un ejemplo que todos conocemos muy bien, que cuando creo que hablamos de la fe nos referimos a este punto, pero y yo creo que es cierto mientras nosotros lo procesemos de esta manera correcta, para asimilarlo y no quedarnos simplemente en el punto de un hombre que caminó sobre las aguas. Ustedes conocen este relato de Mateo capítulo 14, del 22 al 33, donde Jesús dice aquí, como título no inspirado, Jesús anda sobre el mar. Vemos aquí, ustedes recuerdan este relato, que venía Jesús caminando sobre las aguas y sus discípulos estaban en una barca. ¿Sí? Ahí estaba Pedro. Y bueno, voy a leer esta introducción primeramente. Dice, versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Por qué? Porque recordemos que sus discípulos ya los había él encaminado, ya les había pedido que se adelantaran para ir a la otra orilla en la barca. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Jesús pues, no tenía barca y entonces él empezó a caminar sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y a mí me imagino muy peculiar esta escena, viéndolos a él y gritando y dieron voces de miedo, o sea, gritando, se asustaron porque vieron a alguien que caminaba, algo que no es normal que lo veamos, ¿sí? Y para que vean, ahí entran las cosas que no son de acuerdo a lo que no hemos visto, lo que nuestro cerebro procesa. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces aquí vemos lo que conocemos, este relato. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, ¿eres tú? Perdón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos que Pedro escuchó a Jesús, le creyó a Jesús, que le dijo, ven. O sea, Pedro dijo, bueno, si eres tú Jesús, di que yo vaya y camine a ti. Y Jesús le dijo, pues ven. Y Pedro bajó y no sabemos cuántos pasos llegó a dar, pero como ustedes saben, y aquí mismo el relato lo dice, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí ya Pedro empezó en ese punto de una cosa fue lo que le dijo Jesús, que le dijo, ven, desciende y ven a mí. O sea, le dijo Jesús,
baja, sal de esa barca y camina sobre el mar como yo lo estoy haciendo. Y por el otro lado tenía la otra escena, Pedro, de un viento fuerte que yo me imagino que lo empezó a tambalear, ¿sí? Ese viento, porque pues, si podía mover esa barca estando ahí los discípulos, pues estando caminando Pedro, yo creo que lo hizo andar. Él empezó a ver el mar, empezó a entrar en que eso no era lógico y se hundió. Se hundió porque esa fe, esa creencia, esas palabras de Cristo se desvanecieron, se fueron. Y aquí a mí me gusta una versión de una Biblia que dice, lo dice de la siguiente manera, cuando Cristo le toma de la mano y dice, nosotros leemos de la siguiente manera: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hay otra versión que dice: oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Empezó a dudar. Y les digo, ahí es donde se probó la fe, donde ya no creyó lo que Cristo le dijo, que él podía caminar. O sea, Pedro caminó, ¿cuántos pasos Dios dio? No lo sabemos, ¿sí? Pero en el tiempo que él estuvo creyéndole a Cristo, dio pasos en el mar. Pero cuando ya empezó a ver cosas que eran contrarias a lo que Cristo le dijo, se hundió. Y esta es la manera de ver, por eso les digo, cómo es probada nuestra fe, cuando las cosas que dice Dios, en ese momento que le dijo Cristo, y las que percibe nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cerebro, van en contra. Y entonces es cuando nosotros tenemos que saber a quién le vamos a creer. Si lo que nos está diciendo Dios o lo que nos dicen nuestros sentidos, lo que nos dice lo que vemos, lo que percibimos, lo que hemos visto, lo que procesa nuestro cerebro. ¿A qué vamos a ver? Tal vez podemos decir, bueno, es que Pedro actuó impulsivamente. Bueno, le creyó a Cristo y caminó. Les digo, ¿cuántas veces, cuántos pasos Dios? No lo sabemos, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos dado ni un paso en el mar. No lo hemos dado como Él. Pero es algo que tenemos que discernir. ¿A quién le vamos a creer? Y ese es el punto de la fe. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios? ¿O a lo que percibimos, a lo que vemos? Si ustedes ven en Santiago, hablas de esa misma fe, y en el mismo punto en Abraham. Dios le dio una instrucción, ¿sí? Y también él pudo haberla procesado. ¿Cómo es que me pide Dios que haga esto? ¿Cómo es que me pide? Yo no creo que lo haya meditado así, pero les digo, si lo vemos carnalmente, humanamente, bueno, él pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué Dios no me pide otra cosa? ¿Cómo me pide la vida de mi hijo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Sino que él actuó conforme a la instrucción que le dio Dios. Y ese es el punto de nuestra fe. Nuestra fe debe ir de acuerdo a la instrucción de Dios. La fe y la vista a menudo se contradicen. Ustedes lo pueden ver en este ejemplo de Pedro. Y la pregunta para nosotros es, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios o a nuestros 5 sentidos? Y este es el punto, y este es todo lo que habla realmente Santiago. ¿A quién le va usted a creer? En una prueba, ¿va a desarrollar esa paciencia o va usted a buscar la puerta más fácil para salir y evitar esa prueba? ¿O le va a creer a Dios? La fe implica esa confianza y como también la acción. Pedro tuvo que haber, yo creo que tal vez si él hubiera tenido esa plena confianza en Cristo, hubiera llegado donde estaba él. No estoy juzgando a Pedro, sino es para que lo analicemos. Y porque así debe de ser también nuestra fe. Nuestra fe debe de ser a tal punto que si a nosotros nos hubiera dicho Cristo, ven y camina,
pues tener esa plena confianza de que aunque estuviera el viento y aunque estuvieran las aguas levantándose, si Él dijo, hubiéramos caminado a Él. Y podríamos hacer otro paréntesis, otra forma de ver la fe, ya más, les digo en concreto, más a la vida diaria, por así decirlo. Y es, por ejemplo, cuando una persona va ante el ministro o el ministro va a la persona y en temas como, por ejemplo, el sábado, o en temas como los diezmos, o en temas como el trabajo, o en temas como la relación en la familia. Y muchas veces, pues, el ministro lo que hace es habla conforme a lo que está escrito en este libro, ¿sí? Y tal vez la persona lo escucha al ministro y da su opinión y te dice al ministro, bueno, es cierto, tiene razón, pero muchas veces, y pasa, que cuando el ministro cruza la puerta, la persona dice, el ministro no sabe, el ministro no entiende mi posición, el ministro esto, el ministro aquello. Para el ministro es muy fácil decir acerca del sábado, porque él no tiene un jefe como yo, que tengo que estar ahí. Y entonces uno empieza a poner esas objeciones, les digo, y al final el ministro no sabe. Curiosamente el ministro no sabe o no lo entiende. ¿Por qué digo todo esto? Le digo, porque también todo esto implica fe. Y vuelvo a la definición de fe en Hebreos capítulo 11, y quiero que vayan ahí. En Hebreos 11 dice, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe implica creer en una esperanza y estar convencidos de que, aunque hoy no lo vemos, lo vamos a recibir. ¿Sí? Eso es lo que dice la fe, la definición. Y esta esperanza, pues la vamos a ver en un momento, que implica ese futuro glorioso de nacer como hijos de Dios. Pero yo les pregunto, o se preguntarían, bueno, ¿cómo aplica la fe en el caso de Abraham o en el caso de Pedro? Si la definición de fe es la esperanza de lo que no se ve y de lo que está por venir. Bueno, porque ellos actuaron conforme a eso. Si ustedes leen Hebreos, Abraham dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la fe de Abraham estaba basado en un futuro, pero él también sabía que para llegar a ese futuro tenía que él entrar en un proceso de aprendizaje, de obediencia, de desarrollo de fe, de no perder la esperanza, de desarrollo del amor y de tantas otras cosas que nos habla de esos frutos del Espíritu. Si ven, ahí es la forma en que aplica la fe. Si nosotros armamos, por ejemplo, el rompecabezas, bueno, tenemos esa esperanza de vida eterna, pero para poderla obtener, esa esperanza de vida eterna, tenemos que ser fieles. Pero para ser fieles tenemos que ser escogidos. Pero para ser escogidos tenemos que ser llamados. Y para ser también fieles, bueno, regresando un poquito, debemos de mantenernos en el camino y haber recibido el Espíritu Santo como esos escogidos. Y para ser llamados, bueno, tuvimos que haber llegado a la iglesia. Y aunque yo voy en un proceso de final hacia el principio, es para que lo entendamos, que es un proceso en el cual yo tengo que ir creciendo para llegar a esa esperanza, a esa meta final. Si yo llego a la iglesia, Dios me trae a la iglesia, tengo que tener esa fe, en esa creencia, tengo que tener esa confianza en Dios, en que Él me va a ayudar a llegar hasta el final. Pero para eso también tiene que haber esos cambios en mi vida. ¿Sí? La palabra nos dice que Dios nos da su espíritu a los que le obedecen. Y entonces para nosotros
recibir ese Espíritu Santo, debemos de obedecer. Y eso aplica a una acción. O sea, aplica en que yo tengo que conocer este consejo de Dios, esta palabra de Dios, debo de creerle a Dios y entonces aplicar las cosas que Él me va diciendo para poder así obtener ese Espíritu Santo, seguir haciendo las cosas que Dios me dice que tengo que estar haciendo para mantenerme en esa fidelidad, seguir en ese proceso de mantenerme en esa santidad, en aplicación de lo que Dios me dice para llegar a la vida eterna. Eso es todo lo que implica la fe, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Llegar a la meta final, llegar al reino de Dios. Abraham le creyó a Dios, como leen ustedes aquí en Hebreos 11, y sabía de esa esperanza y por esa esperanza caminó siguiendo a Dios. Obedeció cada punto que Dios le decía, haz esto, él lo hacía. Pedro le creyó a Cristo también, ¿sí? Lo hizo, les digo, ¿cuántos pasos dio? No lo sabemos, pero en ese momento le creyó. En ese momento le creyó y caminó sobre las aguas. Nosotros mostramos una falta de fe cuando ponemos, regresando a que el ministro no sabe, ¿sí? Nosotros mostramos esa falta de fe cuando ponemos objeción a la guía ministerial basada en la Biblia. Cuando el ministro me dice, bueno, es respecto del sábado, esto, y nosotros decimos, no, es que el ministro no sabe, no es que le estemos diciendo al ministro no sabe, lo que estamos realmente diciendo es, Dios, tú no sabes. Porque el ministro simplemente nos está hablando acerca de lo que está escrito aquí. Y entonces realmente no le estamos diciendo al ministro, no, el ministro no sabe. No, estamos realmente diciendo, Dios, no sabes. Y ahí es donde aplica la fe. Porque Dios realmente nos dice esto respecto del sábado, y si lo haces, vas a ver que vas a lograr esto. Acuérdense del libro de Malaquías. Malaquías, Dios hasta lanza ese reto, pruébame. O sea, paga tus diezmos, paga tus ofrendas y pruébame y vas a ver que yo te voy a dar. Pero mientras no lo hagamos, porque nos falta esa fe de creerle a Dios de que si Él dice eso, lo vamos a lograr, entonces empezamos a ver que esas cosas no son así. Pero no son porque Dios no quiera, sino porque nosotros las llevamos al punto de no aplicarse, de que no se cumplan. ¿Sí? Nosotros pusimos ahí la objeción y no llegamos. Entonces la fe implica creerle a Dios, a lo que Él dice, y el ministro cuando nos habla del diezmo, cuando nos habla de las ofrendas, cuando nos habla hasta de las situaciones de nuestra familia, que si hay un pleito o un problema en nuestra familia y nos dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que le diga al hombre cabeza de la familia, bueno, es que tú estás mal en esto y debes cambiar, o que le diga a la mujer, sabes que estás mal en esto porque la Biblia dice esto y esto y esto, y debes de cambiar. Y muchas veces decimos al final, no es que el ministro no sabe. No, es que nosotros no sabemos y no le estamos creyendo a Dios. Esa es la fe. Hasta esos puntos va la fe y esos son los que debemos de reconocer. Y por ejemplo, y ahí vuelvo a la pregunta que yo les hacía. ¿Seguros tenemos fe? Bueno, en estos detallitos a veces cuando decimos que el ministro no sabe, es que estamos faltos de fe, porque no le estamos creyendo a Dios. No es el ministro, es a Dios al que no le estamos creyendo. ¿Realmente tenemos fe? ¿Le creemos lo que Dios nos dice? Por eso debemos de comprender, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos de llevarla a la práctica para desarrollar esa fe. Y entonces cuando nos diga el ministro, ¿sabes qué? Esto no es que lo diga el ministro, es que está aquí escrito y sí es cierto, y debo de creerle a Dios. Entonces yo debo de cambiar, yo debo de hacer esos cambios en mi vida. Aún si no me lo dijera el ministro, tal vez mi esposa o nuestro hijo, nuestros hijos o el hermano y nos diga, ¿sabes qué? Lo siento, pero te tengo que decir esta parte que está, bueno, veámoslo esa parte. O sea, Dios es el que me está diciendo, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Ahí es donde aplica nuestra fe. Les digo,
Bueno, creo que con esto podemos entender un poco más claramente hasta dónde nos lleva el punto de la fe. Y no olviden esta parte de la definición de Hebreos 11:1. Lo que se trata es de que yo tengo que mantener esa fe, esos cambios, debo de creerle a Dios en hacer esos cambios en mi vida para llegar hasta la meta final, para obtener lo que Dios dice. ¿Sí? Dios dice también, como les decía en Malaquías, pruébame, yo te voy a bendecir. Tal vez ahorita no vemos la bendición, pero si nosotros empezamos a, como Él dice, pruébame, bueno, voy a pagar mis diezmos fielmente, sin dejar de hacer aquello, como decía Cristo, voy a pagar mis diezmos y mis ofrendas, voy a hacer lo que Dios dice, y entonces sí, Dios va a darnos esas bendiciones que tal vez hoy no vemos. Y yo sé que a muchos han hecho esto, y Dios los ha bendecido en gran manera. Y es algo que no podemos decir que no es cierto. O sea, yo de mi propia experiencia, yo les puedo decir, sí, es cierto. Esto sucede si nosotros hacemos esa parte. Entonces, bueno, esto es la parte de la fe que nos habla Santiago. Les digo, ustedes lean y van a ver que habla de pues, todos esos aspectos de la fe y de esas partes también que yo les leía del señor Owen, de no caer en esa tibieza. Cuando nosotros tenemos esa verdadera fe, no ofendemos, como también lo menciona Santiago capítulo 3. Cuando nosotros tenemos esa verdadera fe de creer que existe Dios, yo voy a frenar mi lengua. Ya les digo, hay muchas partes que ustedes las pueden leer. Bueno, lean todo el libro de Santiago, estudienlo y van a ver que nos habla de esa fe. Y bueno, vamos a continuar. Y vamos ahora a lo que nos habla Pedro, de la esperanza. Pedro nos habla de esa esperanza de vida que tenemos. Ustedes lo pueden leer desde los primeros versículos. Capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Les digo esto y ustedes sigan leyendo, habla de esa esperanza. Y esa esperanza también va en base a acciones. ¿A qué debemos hacer por esa esperanza que tenemos? Pedro enfatiza en la importancia de la esperanza que debe ser real en nosotros, en la cabeza, nuestra mente, y la esperanza de la recompensa de Dios que la tiene reservada para nosotros si nos mantenemos en esa fidelidad. El que esa esperanza debe ser real, digo, y fija en nuestra mente, y cuando esa esperanza es real y está fija en nuestra mente, vamos a ser capaces de pasar por toda situación, por toda prueba que nos encontremos hoy en el futuro, porque sabemos que no podemos quedarnos en estas cuestiones físicas que nos rodean, sino siempre tener en mente, como lo dice la Escritura, que somos peregrinos en esta tierra y que nuestro futuro está en el reino. Y cuando nuestra visión de ese futuro es real en nuestra mente, nos vamos a esforzar, vamos a poner todo de nosotros para aún cambiar. Esa esperanza es esa visión de ese mundo que está por venir, esa recompensa de que si somos vencedores debe ser real en nosotros. También Pedro nos habla de que vamos a sufrir, pero que también Cristo nos dio ejemplo de estas cosas. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Cristo tenía muy clara ese futuro.
y espera que nosotros tengamos muy claro ese futuro, que también procedamos como él mismo como lo dice aquí, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa era la visión que tenía Cristo y esa es la misma visión que tenemos que tener, que tenemos que desarrollar, y por eso tenemos que ser capaces de afrontar cada situación conforme al conocimiento que nos da Dios. No podemos desanimarnos por las cosas que suceden, sino que tenemos que tener clara esa esperanza y comprenderla. Les digo que no nos limitamos a lo que nos rodeamos, a lo que nos rodea. También Pedro nos habla de la esperanza que implica que somos llamados a formar un templo espiritual, donde somos llamados piedras vivas, y hace la analogía de un material de construcción, pero nos dice que somos algo vivo, que nuestro fin es el de ser reyes y sacerdotes, ser hijos de Dios. Nos habla de que no somos parte de este mundo, pues somos un linaje escogidos. Y se acuerdan que el señor Owen dice que a veces por la naturaleza humana tendemos a perder nuestra identidad. Pues nuestra identidad es de que somos un linaje escogido y no podemos perderlo. También Pedro nos habla que por esa esperanza o para obtener la vida eterna se nos pide andar en vida santa, vivir como hijos de Dios, vivir sabiamente en el matrimonio. Cuando nosotros no vivimos sabiamente en el matrimonio, pues es porque no entendemos nuestro futuro, no tenemos esa fe. ¿Sí? Es que mi esposa, no es que mi esposo, no es que ella me provoca, no es que él me provoca, no es que mi papá, no es que mi mamá, sino aquí nos habla de que hay una esperanza y por esa esperanza nosotros vamos cambiando, vamos haciendo esas mejoras en nuestras vidas. ¿Sí? No se trata de que, bueno, si algo hice mal en el pasado me voy a quedar así, sino que hoy en día por ese futuro que me espera, es que yo hoy en día estoy cambiando para ser mejor, para ser perfecto, para llegar a esa perfección que Dios quiere que tengamos para cuando su Hijo regrese. Yo sé que este es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, sino lleva su tiempo el estar haciendo esos cambios, pero tenemos que estar trabajando en ellos. También Pedro nos da las pautas en el capítulo 2, perdón, sí, en la segunda epístola, perdón, en el capítulo 1, nos da las pautas de cómo entrar en el reino. Usted léalo. Versículo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, donde dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos habla también de esto. También nos recuerda que Cristo regresará y de cómo será el proceder de este mundo. En este capítulo, perdón, en esta segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, versículo 10, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. ¿Ves? Les digo que Pedro habla de esa esperanza y nos dice qué tenemos que hacer para lograrla. Nos dice, hay que cambiar en esto para lograrla, tenemos que ir añadiendo para lograrla, tenemos que recordar que somos un linaje escogido para no perder y lograrla. O sea, Pedro nos va diciendo de esa esperanza, nos va recordando cuál es nuestro futuro y qué tenemos que estar haciendo para no perderlo. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y nos exhorta, quiero leerles esto que dice, segunda 3,
18. Dice, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuevamente les pregunto, ¿cómo sobrevivió Cristo a lo que pasó? Por esa realidad que tenía Él en su mente, de llevar muchos hijos a la gloria. Y nosotros también debemos esforzarnos para desarrollar, para mantener esa fe en nuestra mente, en nuestro corazón. Ciertamente nos habla de otras cosas Pedro, al igual que Santiago, pero cada uno va enfocado en el tener esa fe y en el tener esa esperanza. Les digo, y nos dan los puntos, las pautas de cómo mantener esa fe. Santiago, Pedro nos da las pautas para no perder esa esperanza y que siga, y que ante las situaciones por las cuales pasamos nos esforcemos para alcanzarla. Es lo que nos hablan Santiago y Pedro. Bueno, vamos a Juan. No sé, ya perdí la cuenta del tiempo, pero creo que tengo que ir un poco más rápido. Bueno, Juan, como ustedes saben y como lo sabemos, nos habla acerca del amor. El tercer aspecto. Pedro ya nos habló de la esperanza, como lo vimos. Santiago nos habla de la fe. pero Juan nos habla del amor. Pedro, como lo leímos, habla un poquito de ese proceso para alcanzar ese amor, que Juan ya nos va a dar más detalles para entenderlo. Juan nos dice cómo entender si uno conoce o no a Dios. Y quiero detenerme un poquito en eso. Voy a tratar de verlo rápido. Pero aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. Y léanlo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo es que yo conozco a Dios? Yo conozco a Dios, sí y solo sí, guardo sus mandamientos, cumplo lo que él me dice. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo conocí en el Señor hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, pero resulta que apenas hace, por así decir, y voy a decir un número, apenas ayer llegó a la iglesia. Y dice, yo le conozco. Yo les pregunto, bueno, hace 20 años, hace 10 años, cuando usted dice que conoció a Dios, ¿guardó los mandamientos? No. ¿Qué dice la Escritura? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, realmente no llegó a conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios cuando tenemos esa relación y guardamos y cumplimos y hacemos lo que Él nos dice. Como dice también aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, si yo digo que estoy en la iglesia y que permanezco en la iglesia, pues ¿cómo me voy a estar mezclando en festividades de Halloween? Y bueno, yo no me he visto con calaverita, pero pues allá ando en la festividad, en la celebración, tomándome fotos, dándole like, o guardando la Navidad o todo lo demás, que no son festividades de Dios. Bueno, yo conozco a Dios y aquí nos pone muy claro Juan que nosotros conocemos verdaderamente a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Si no los guardamos, somos mentirosos y no lo conocemos a Él. Es algo que tenemos que aprender y es algo que tenemos que ir desarrollando. Juan también nos define, para ir rápido, lo que es andar en la luz y en lo que es andar en las tinieblas. Precisamente conforme a lo que se hablaba en el sermoncillo, lo que vienen en estas festividades. Y algo que hace Juan, y para comprenderlo, es que él claramente nos define qué es pecado.
Hasta llegar aquí a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, Juan aquí nos define muy bien. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cómo conocemos el pecado? Pues al conocer la ley. Si nosotros no tuviéramos la ley de los 10 mandamientos, no podríamos entender qué es pecado. Y empezaríamos a especular en decir, bueno, el pecado es portarse mal. Pero hay personas que dicen, bueno, ¿qué es realmente portarse mal? Y entonces entrarían en ese debate de nunca entender realmente lo que es pecado. Pero cuando nosotros tenemos esa ley que nos da Dios y nos da esos 10 mandamientos que debemos de seguir y que ya podemos comprender que al nosotros transgredir cada uno de ellos es como nosotros cometemos pecado. Y es la parte que tenemos que entender y es la parte que nos ayuda a Juan a comprender. Juan también menciona lo que es el amor a Dios y cómo se manifiesta, cómo lo manifestamos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. También Juan nos habla de defender el conocimiento de Dios y su ley ante las herejías que ya penetraban a la iglesia en ese entonces, como ustedes lo pueden leer en la segunda y la tercera epístola, que también nosotros debemos de entender que pues va a haber un momento en el cual tenemos que defender nuestra creencia y esas leyes. Para cuando escribe Juan esto, pues ya se habían introducido personas con herejías, tal como también lo menciona Pablo en 2 Tesalonicenses. Y estaba ese misterio de la iniquidad en acción. Les digo, y ustedes yo sé que conocen estas epístolas de Juan que hablan acerca de esa importancia del amor, del cumplimiento de la ley. Juan también nos dice que el amor es parte de la esencia de Dios mismo. En primera de Juan 4:8. Y si es algo esencial en Dios, debe de ser algo esencial en nosotros. Por eso lo toco este tema otra vez, porque debemos de desarrollarlo. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros despreciamos la ley de Dios o le damos un enfoque informal de lo que realmente es la ley de Dios, lo que vamos a llegar a desarrollar es el enfriar ese amor de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que nos vamos volviendo egoístas, empezamos a ver hacia nosotros mismos y empezamos a dejar la ley de Dios de lado. Lejos de desarrollar ese amor de Dios, empezamos a desarrollar un egoísmo. No tenemos que descuidar ese desarrollo, ese cumplimiento de la ley de Dios, porque nos ayuda a desarrollar ese carácter santo, justo y perfecto. No tenemos que descuidarlo, como lo sucedió a la iglesia y como le dice Juan, has perdido tu primer amor. También aquí Juan, al leer nosotros estos 3 libros, estas 3 cartas, nos habla de que ya la iglesia pues ya estaba siendo trastornada, pero luego viene Judas y habla de que debemos de contender, no de pelear, sino de contender, de defenderla, que quizás podríamos hablar después de esa epístola de Juan, pero les digo, en resumen es lo que va haciendo, lo que nos va hablando Juan, de ese amor y de no perder ese amor. No podemos pensar en el amor como algo bonito, algo lindo, besos y abrazos, sino que el amor de Dios es algo real que se debe demostrar. Y si todavía tenemos dudas de lo que es el amor de Dios, pues lean Primera de Corintios capítulo 13, donde hablan, y como les decía, es cómo se demuestra ese verdadero amor, ¿sí? Ejemplo, si yo digo mentiras y hablo a mentiras a las personas, aun cuando estoy en la iglesia, no tengo amor.
No tengo amor porque no tengo ese amor hacia el prójimo en hablarle la verdad, sino que yo le estoy mintiendo. Les digo, y ustedes pueden leer Primera de Corintios, todo ese capítulo, Primera de Corintios 13, y van a ver cómo es que se aplica ese amor. Voy aquí y dice, una de ellas, por leer una, dice que el amor no tiene envidia. Cuando nosotros envidiamos a una persona es porque no tenemos ese amor, no tenemos esa fe o no tenemos esa esperanza. Porque si entendiéramos que al yo actuar envidiando a las personas, me estoy cortando de llegar a ese reino de Dios. No le estoy creyendo a Dios de que si yo actúo de esta manera envidiando a las personas, voy a llegar a esa meta final. Porque Dios me dice, no hagas eso para que no veas, no caigas y puedas así llegar al reino. Pero si yo lo hago, es porque no le estoy creyendo a Dios. Si yo estoy mintiendo, es porque no le estoy creyendo a Dios. Y no le creo a Dios que si yo hago esto, corto mi entrada a la vida eterna. La certeza de lo que nos espera. Estas cosas eran importantes para la iglesia en los tiempos de los apóstoles, pero también son importantes para nosotros hoy en día. Como les digo, lo que viene, que son situaciones ya muy complicadas. Tenemos que tener ese cuidado y hacernos esa pregunta que yo les hacía casi al principio. ¿Verdaderamente tenemos estas cosas? Fe, esperanza y amor. Son cosas que son permanentes, son cosas que son importantes para la vida eterna y que no las podemos descuidar, y que los invito a que las sigan estudiando. Ciertamente yo sé que las conocen, pero debemos de llevarlos al punto de examinarnos si realmente las conocemos y si realmente las estamos llevando a la práctica. Y si realmente las estamos llevando a la práctica, ¿se están mostrando en esas acciones justas? ¿En esa sabiduría de lo alto? Como lo dice Santiago. No descuidemos estas cosas, son importantes, que nos pueden llevar a la vida eterna. Que no nos falte conocimiento. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos da Dios, de todos los que hemos sido llamados, y que nos dé esta oportunidad de llegar a su reino, de llegar a ser hijos de Dios. Pero para llegar a ser hijos de Dios, Dios nos dice, desarrolla todas estas cosas para poder entrar en la vida eterna. Son cosas importantes, son cosas tal vez muy básicas para todos, pero debemos estudiarlas y no descuidarlas. Tenemos que estudiarlas para no caer en esa tendencia de tibieza, para no perder la fe, para no perder la esperanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Igualmente, sin ese deseo de esperanza, no podemos agradar a Dios. Sin esa fe, sin ese verdadero amor, no vamos a agradar a Dios. Entonces, yo les pido, no olviden estas cosas que son tal vez muy básicas, tal vez muy sencillas, tal vez muy repetitivas, pero son importantes para la vida eterna. Y tal vez a veces porque son muy sencillas, son muy básicas, son muy repetidas, tal vez hasta por eso mismo las llegamos a descuidar muy fácilmente. Y nos enfocamos en que, no, es que tengo que saber los tiempos y la profecía. No digo que no es importante, la profecía es muy importante. Pero también estas cosas son muy importantes para poder llegar al reino de Dios. Entonces, esforcémonos. Digo, yo les di estas cosas muy rápido, pero yo quiero que nos enfoquemos en ella para que podamos entrar en el reino de Dios y no las descuidemos, y así podamos poderle decir a Cristo cuando Él pregunte, ¿hallará fe en la tierra? Y podamos levantar la mano y decir, sí, tengo esa fe.
sí tengo ese amor, sí tengo esa esperanza de vida eterna.